No encontraste este video, fue el video quien te encontró a ti. Y no es cualquier video. Trata sobre el Kybalion, uno de los libros más misteriosos y poderosos que se han escrito. Un manual secreto que revela las leyes que rigen la realidad. Pero casi nadie lo entiende porque solo aparece cuando estás listo. Por extraño que pueda parecer a tu mente lógica, hay momentos en la vida en que cierta información solo aparece cuando el alma está lo suficientemente madura para recibirla. Y si estás escuchando esto ahora, es porque ese momento ha llegado. Lo que se va a revelar aquí no se enseña en las escuelas. No lo encontrarás en libros comunes. Este conocimiento es antiguo, sutil, vibracional. Se ha transmitido en silencio durante milenios, de iniciado a iniciado, entre aquellos que se atrevieron a mirar más allá de la superficie de la realidad. En la sabiduría hermética nada es al azar. Y el mismo Kybalion dice, el azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Así que no pienses que estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti pidió respuestas, claridad, una salida. Y el universo respondió a través de este video, estas palabras, esta vibración. Según el Kybalion, todo comienza en la mente. Todo lo que existe antes de aparecer en el mundo existió como pensamiento, como intención. El hecho mismo de que estés aquí ahora, escuchando esto, es la materialización de algo que comenzó dentro de ti. Un llamado invisible. Los antiguos sabían esto. Por eso escondieron esta sabiduría en mitos, símbolos, metáforas. La verdad nunca fue gritada. Susurra porque solo puede ser escuchada por quienes están verdaderamente listos. En algún punto lejano de nuestra historia, mucho antes de que existieran las religiones que conocemos hoy, hubo un hombre o quizá una conciencia que parecía llevar dentro de sí el código secreto del universo. Se le llamó Hermes Trismegistas. Trismegistas significa 3 veces grande, grande en sabiduría, grande en poder y grande en amor por lo divino. Pero Hermes no fue solo una persona. Fue una fusión viva de 2 arquetipos antiguos, Tot, el dios egipcio de la sabiduría y la escritura sagrada, y Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega. Juntos representaban el puente entre lo visible y lo invisible. Imagina esto, mientras la mayoría de la humanidad estaba atrapada en la supervivencia diaria, existía una línea de buscadores que se reunían en templos silenciosos, lejos de los ojos del pueblo común. Allí, en paredes cubiertas de jeroglíficos y símbolos misteriosos, se enseñaba algo que iba mucho más allá de la religión o la filosofía. Enseñaban cómo funciona la realidad. Hermes fue considerado el fundador de la primera escuela de misterio de Egipto. No era una escuela común, sino un lugar donde los discípulos no aprendían a través de la lectura o la memorización. Aprendían a través de la experiencia directa de la verdad. Cada símbolo, cada ritual, cada enseñanza era una llave vibracional. Estudiaban los ciclos del tiempo, el poder de las palabras, los números como expresiones del espíritu, los sonidos sagrados, la geometría del alma y, sobre todo, aprendían a mirar hacia adentro, porque el templo más grande siempre fue el interior. El conocimiento de Hermes no fue entregado a cualquiera. Fue sellado, protegido y oculto por una razón. No todos estaban listos para recibirlo sin distorsionarlo o destruirlo. De ahí viene la palabra que todavía usamos hoy, hermético. Cuando decimos que algo es hermético, significa que está cerrado, protegido, sellado. Así fueron las antiguas enseñanzas secretas. No por arrogancia, sino por sabiduría. Piensa en esto. ¿Le darías un cuchillo afilado a un niño que no sabe lo que es? ¿O revelarías una fórmula química poderosa a alguien que no entiende sus consecuencias? Lo mismo sucede con el conocimiento espiritual profundo. Cuando alguien no está listo internamente, puede usarlo destructivamente para manipular,
controlar, alimentar el ego o escapar de la vida real. Por eso Hermes y sus discípulos escondieron la verdad en el simbolismo. Solo quienes estaban listos podían descifrarlo. Se dice que Hermes escribió 35 obras sagradas que cubren todo: medicina vibracional, psicología del alma, astrología iniciática, leyes universales, el lenguaje secreto de los números y símbolos, la anatomía sutil del cuerpo humano. Muchas de estas obras se perdieron con el tiempo, quemadas en los incendios de la Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores crímenes espirituales en la historia humana. Pero no todo fue destruido. Parte de este conocimiento sobrevivió. Siglos después, a principios del siglo XX, en 1908, apareció un pequeño libro con un poder inmenso, el Kybalion, escrito por autores anónimos que se llamaron a sí mismos los Tres Iniciados. Este libro no fue creado de la nada. Es una síntesis vibracional de las leyes transmitidas oralmente durante milenios dentro de la línea hermética. Muchos creen que estos tres iniciados no solo estudiaron a Hermes, sino que vivieron el hermetismo en su esencia y tradujeron para el mundo moderno lo que antes solo se revelaba en el silencio de los templos. El Kybalion no es un libro para leer rápido. Es como un espejo. Si tu mente está cerrada, solo verás frases bonitas. Pero si lees con un corazón despierto, cada frase parece abrir un portal dentro de ti. No busca impresionarte con teorías. Quiere transformar la manera en que percibes la realidad. Un ejemplo práctico: cuando el Kybalion dice los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento, significa que la verdadera enseñanza solo se revela cuando el discípulo está listo por dentro. Es como un instrumento musical. Puedes tener un violín raro en tus manos, pero si tu oído no está entrenado, no escucharás la belleza de su sonido. La sabiduría es igual. Puede estar justo frente a ti, pero solo se revela si estás en sintonía con ella. Y quizá por eso estás aquí ahora, escuchando o leyendo estas palabras. Porque de algún modo algo dentro de ti pidió respuestas más profundas. Y cuando el alma pregunta, el universo responde. Eso es lo que la tradición hermética es, una respuesta silenciosa al llamado de tu alma. El Kybalion es más que un libro. Es una invitación a una nueva forma de ver el mundo. Y Hermes Trismegistas, con su sabiduría ancestral, vive en cada persona que decide sumergirse en esta verdad y recordar quién realmente es. Y todo esto solo tiene sentido cuando entiendes uno de los mayores secretos revelados por los maestros antiguos. El universo no está hecho de materia. Está hecho de mente. No mente en el sentido cotidiano de pensamientos locos en tu cabeza, sino en el sentido más profundo: todo lo que existe es una manifestación mental, un pensamiento consciente dentro de una conciencia infinita que lo permea todo. Este es el primer y más fundamental principio hermético, conocido como el principio del mentalismo. Dice, el todo es mente. El universo es mental. ¿Y qué significa eso en la práctica? Imagina esto: estás dentro de un gran sueño. Pero no cualquier sueño. Es un sueño vivo, inteligente, coherente, con leyes, ciclos, ritmos y patrones. Todo lo que ves, oyes, tocas o sientes es parte de ese sueño. Pero a diferencia de tus sueños nocturnos, este se comparte colectivamente, proyectado por una mente tan vasta, tan elevada, que todo lo que existe está contenido dentro de ella. Esa mente es lo que los herméticos llaman el todo. Los hindúes lo llaman Mahatma, la mente cósmica. Los gnósticos lo llamaron el pleroma, la plenitud de la fuente. Algunos lo llaman Dios, otros el campo. El nombre cambia, pero el misterio es el mismo. Vivimos, nos movemos y existimos dentro de una mente viva. Ahora piensa en esto: cuando sueñas de noche, y en el sueño corres, vuelas, hablas con alguien,
todo se siente muy real. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que todo fue creado por tu propia mente, el lugar, las personas, las situaciones, todo vino de adentro. Ahora llévalo a un nivel más profundo, y si lo que llamas realidad es exactamente lo mismo, solo que en otro nivel de sueño. El sueño de la mente universal. Eso es lo que propone el hermetismo. Y no es solo simbólico. Hoy, incluso la física cuántica comienza a reflejar esta visión, mostrando que el mundo subatómico se comporta de formas inestables, fluidas y cambiantes hasta que es observado. En otras palabras, la conciencia influye directamente en la materia. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Todo. Porque si el universo es mental, entonces todo lo que piensas, crees y sientes crea un impacto real en esta realidad. Los pensamientos no son solo cosas invisibles que aparecen y desaparecen. Son vibraciones que moldean tu experiencia de vida. Por ejemplo, imagina que creciste escuchando que el dinero es difícil, la vida es sufrimiento, nadie es confiable. Eso se volvió tu trasfondo mental. Y ahora, cada vez que aparece una oportunidad para crecer o abrirte a algo nuevo, algo dentro de ti te jala hacia atrás. ¿Por qué? Porque tu mente está ejecutando un guión invisible que dice que no es seguro avanzar. Y como el universo responde a lo que vibras internamente, comienzas a atraer situaciones que confirman esos patrones. Lo mismo pasa con el amor. Si en el fondo crees que nadie se queda, que el amor es peligroso, que no eres suficiente, no importa cuánto quieras una relación profunda, tu vibración mental sabotea ese deseo y la vida te sigue entregando más de lo mismo: abandono, rechazo, frustración. Pero aquí está la parte liberadora: si todo es mente, entonces puedes cambiar tu realidad cambiando tu mente. Y eso no significa pensar positivo de manera superficial. Significa reprogramar conscientemente tu campo mental, cambiar las ideas que alimentas, las emociones que sostienes y la forma en que te ves a ti mismo en el mundo. Piénsalo conmigo: si cambias la sintonía de una radio, empieza a captar una frecuencia diferente. La música cambia, el ánimo cambia, la energía cambia. Lo mismo pasa con la mente. Cuando cambias la frecuencia de tus pensamientos, empiezas a atraer experiencias diferentes, personas diferentes, caminos diferentes, porque la realidad externa es un reflejo directo del estado interno. Y esto no es nada místico o inalcanzable. Toma un ejemplo simple: en un día en que te levantas inspirado, con fe, en paz, todo parece fluir. La gente te trata mejor, el tráfico se siente más ligero, hasta el café sabe mejor. Ahora piensa en un día en que te levantas irritado, malhumorado, quejándote, y todo empieza a salir mal. Eso no es coincidencia. Eso es resonancia. No eres una víctima del universo. Eres un co-creador consciente dentro de una mente mayor. Y cuanto más te alineas con esa conciencia, más purificas tu mente, elevas tus pensamientos, cuidas lo que sientes y crees, más la realidad empieza a reflejar ese estado. Todo es mente. Pero aquí hay un punto crucial: la mente humana está acostumbrada a repetir miedos, repetir historias, repetir juicios. Si no estás consciente, te atrapa. Por eso los maestros no solo dijeron crea con la mente. También dijeron despierta a la verdad de quién eres. Porque en el fondo no eres tu mente. Eres la conciencia que observa la mente. Y la verdadera creación comienza cuando te elevas por encima de los pensamientos repetitivos y eliges con claridad qué quieres pensar, qué quieres sentir, qué quieres proyectar. No necesitas entender todo de golpe. Pero si esta idea te ha encontrado, es porque algo dentro de ti ya está listo para comenzar.
¿Y si todo lo que experimentas está siendo guiado por leyes tan reales como la gravedad, aunque no puedas verlas? ¿Y si absolutamente nada es por casualidad? Ni siquiera el hecho de que estés leyendo esto ahora mismo. Desde el momento en que entiendes que el universo es mental, viene la siguiente revelación. Esta mente que sostiene todo junto opera a través de leyes universales. Leyes invisibles pero increíblemente precisas. Nada se les escapa. Nada ocurre fuera de ellas. Sibelian lo expresa claramente, todo ocurre conforme a la ley. La casualidad es solo un nombre para una ley no reconocida. Esto cambia completamente cómo ves la realidad. La vida deja de ser una serie aleatoria de eventos desconectados y se comprende como una danza coordinada donde cada paso, cada movimiento, cada consecuencia tiene una fuente. Todo está conectado. Y si prestas mucha atención, verás que todo lo que sucede en tu vida es resultado de alguna vibración que tú mismo pusiste en movimiento, incluso si fue inconsciente. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina a alguien que se queja constantemente de la vida, habla mal de otros, duda de sí mismo y alimenta el miedo todo el tiempo. Ese patrón mental vibra continuamente en su campo como una frecuencia de radio. ¿Qué atraerá? Situaciones que coinciden con esa frecuencia. Personas negativas, oportunidades perdidas, enfermedades recurrentes, baja energía. Esto no es castigo. No es ira divina. Es simplemente la ley de causa y efecto en acción. Esta es una de las 7 leyes herméticas y quizá la más fácil de notar en la vida diaria. Cosechas lo que siembras. Cada pensamiento es una semilla. Cada acción es una vibración enviada. Y el universo, como una gran mente inteligente, responde enviando más de la misma energía que emitiste. No importa si lo hiciste conscientemente o no, la ley sigue operando. Así como la gravedad no deja de actuar porque alguien no crea en ella. Estas leyes espirituales no dejan de funcionar solo porque la mayoría ignore su existencia. Siempre están en juego. Y el resultado es que tu vida actual, con todas sus alegrías, dolores, ciclos y desafíos, es el reflejo exacto de lo que has generado en el pasado. A veces en otro tiempo, a veces en otro plano, pero siempre con una causa. Y esto no es solo hermetismo. Esto es física. Esto es espiritualidad profunda. Esto es karma entendido vibracionalmente. Acciones físicas, pensamientos sutiles, emociones reprimidas, todo emite una frecuencia. Y esa frecuencia no desaparece en el aire, vuelve. Porque el universo es un campo inteligente que registra todo. Es como si el universo fuera un espejo gigante, pero no un espejo común. Un espejo vibracional vivo que no solo refleja tu imagen, sino que refleja tu esencia interior. Envía de vuelta lo que realmente sientes, piensas y crees. No lo que dices en voz alta o finges creer. Por eso muchas personas se frustran intentando pensar positivo para toda la vida, creyendo que solo repetir frases bonitas será suficiente. Si por dentro sigues vibrando escasez, miedo, ira o culpa, eso es lo que el universo seguirá reflejando hacia ti. Las leyes herméticas existen para liberarnos, no para atraparnos. Cuando te das cuenta de que creas tu realidad con cada elección que haces, dejas de sentirte víctima del mundo y empiezas a convertirte en el autor de tu propia historia. Pero eso requiere coraje, porque asumir la responsabilidad de todo a tu alrededor también significa mirar hacia adentro y reconocer tus propias causas ocultas. Las que tú mismo pusiste en marcha sin darte cuenta y que ahora regresan como efectos. Y si sientes que estás atrapado en ciclos repetitivos, patrones que aparecen una y otra vez en relaciones,
dinero, salud. Es porque las causas siguen siendo alimentadas internamente. Cambiar el exterior no ayudará. Mudarte a una nueva ciudad, conseguir una nueva pareja, cambiar de trabajo. No resolverá nada si tu frecuencia interna no cambia. Porque el universo, siguiendo estas leyes, seguirá reflejando lo que llevas en tu campo energético. Esa es la belleza y también la seriedad de este conocimiento. No te da atajos. No te da excusas, pero te da el mapa completo. Y ese mapa comienza con entender que nada, absolutamente nada, es al azar. Así que la próxima vez que algo aparentemente sin sentido suceda, en vez de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunta cuál es la causa que aún no he reconocido. Ese simple acto de cuestionar ya es un salto en la conciencia. Porque empiezas a salir de la frecuencia de desesperación y entras en la vibración de la observación consciente. Y ahí es donde comienza la transformación. Y quizá ahora empieces a entender por qué te sientes tan inestable en ciertos momentos. ¿Por qué hay fases en que todo parece fluir? Te sientes lleno de energía, claro, motivado. Y luego, sin aviso, atraviesas un periodo donde todo parece estancado. La duda se cuela, vuelve el agotamiento, resurgen viejos sentimientos. Mucha gente piensa que eso significa que están fallando, que volvieron al punto de partida. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. En la filosofía hermética esto tiene un nombre, la ley del ritmo. Esta ley dice que todo en existencia se mueve como un péndulo. Así como oscila de un extremo al otro, la vida también pulsa entre opuestos. Luz y sombra, expansión y retirada, progreso y pausa, confianza y miedo. Es el flujo natural de la existencia. Y no es algo que puedas evitar, es algo que debes entender. Mira la naturaleza. El sol sale y se pone. Las estaciones cambian. El corazón late en ritmo. El océano sigue las mareas. La vida está organizada en ciclos. Y tú, como parte del todo, también estás dentro de ese movimiento. El problema es que nos enseñaron a ver la vida como una línea recta. Como si el progreso real significara siempre subir, siempre crecer, siempre mejorar. Pero ese es un mito moderno creado por un sistema que glorifica la productividad y la evolución sin parar. Sin descanso. En el universo nada crece hacia arriba para siempre sin antes bajar un poco. Ni siquiera el árbol más fuerte puede sostener sus ramas si sus raíces no están profundas y firmes en la tierra oscura. La ley del ritmo nos enseña que los retrocesos temporales no son fracasos. Son ajustes. Son movimientos de equilibrio. Así como el mercado financiero necesita correcciones para evitar caídas. Nuestra alma también necesita pausas, revisitas y retiradas para sostener un nuevo nivel de conciencia. Platón solía decir que el alma evoluciona en espiral. ¿Qué significa eso? Que incluso cuando parece que estamos atravesando la misma lucha de nuevo, en realidad estamos revisitando ese punto desde otro ángulo. Es como subir una escalera en espiral, miras hacia abajo y ves el mismo lugar que antes. Pero estás en un nivel más alto. Piensa en una herida emocional que creías ya curada. Quizá un viejo miedo, una inseguridad, un recuerdo doloroso. De repente todo eso vuelve y te preguntas: ¿por qué siento esto otra vez? Creí que ya había superado esto. La mente antigua ve esto como un fracaso. Pero la conciencia despierta sabe que el péndulo está regresando. No para derribarte, sino para iluminar ese punto con más profundidad. Es una oportunidad para enfrentar ese dolor con los ojos de alguien que ya ha crecido. Esto también explica por qué tantas personas se autosabotean justo antes de dar un gran salto. A veces, cuando todo parece ir bien,
llega una crisis. Surge una duda, ocurre algo inesperado. El ritmo interno está cambiando, poniendo a prueba si has aprendido a mantenerte centrado. Incluso cuando la marea cambia. Aquí un ejemplo simple. Imagina a alguien en un proceso de sanación emocional. Comienza a meditar, practicar la gratitud, cuidarse. Al principio todo fluye. Pero luego regresa un viejo sentimiento de soledad. Crece el impulso de rendirse. Piensan que todo fue en vano. Pero la verdad es que esto es parte del proceso. El ritmo del alma pide más profundidad. Lo que estuvo oculto necesita ser acogido, visto, transformado. Si resistes esta oscilación, sufres más. Es como remar contra la corriente. Pero si aceptas el movimiento, te rindes a él con conciencia y observas lo que intenta mostrarte. Incluso los momentos más difíciles se vuelven parte de tu expansión. La verdadera espiritualidad no es sentirse bien todo el tiempo. Es saber cómo surfear las subidas y bajadas con presencia, sin perder el centro. Es saber que puedes caer y aún así seguir despertando. Porque cada descenso es en realidad un impulso para un ascenso más consciente. Es en el silencio de la contracción donde creas espacio para la siguiente expansión. Y no se trata de romantizar el dolor. Se trata de darle sentido, de entender que incluso el sufrimiento tiene un papel evolutivo. Revela donde aún hay rigidez, donde hay resistencia, donde aún hay heridas no vistas. Te muestra los límites de tu conciencia actual para que puedas ir más allá de ellos. Esa es la belleza de la ley del ritmo. Nos recuerda que la vida no es una línea recta de progreso, sino una danza. Y en esa danza, incluso los pasos hacia atrás son parte de la coreografía. Quizá ahora hayas comprendido algo fundamental. Todo a tu alrededor, e incluso lo que sucede dentro de ti, sigue un flujo invisible pero constante. Y ahora llegamos a dos de los principios más transformadores del hermetismo: polaridad y vibración. Entender estos dos principios no es solo aprender teoría espiritual. Es aprender a cambiar tu vida desde dentro. Comencemos con la polaridad. En el universo todo tiene dos polos. Esta es una ley. Frío y calor, luz y sombra, amor y miedo, alegría y tristeza. Parecen opuestos, pero son parte de la misma escala vibracional. Lo que cambia es el grado, la intensidad. Frío y calor, por ejemplo, son manifestaciones diferentes de lo mismo, la temperatura. ¿Dónde termina el frío y dónde comienza el calor? No hay una línea exacta. Es una transición sutil. Lo mismo pasa con las emociones, pensamientos y estados de conciencia. El miedo y el amor son dos extremos de la misma energía emocional. Muchas veces la ira que sentimos tiene raíz en un miedo profundo. La tristeza a veces es amor que no fue comprendido. Y aquí está el secreto de la transmutación interior. No necesitas destruir un estado para llegar al otro. Solo necesitas cambiar tu posición dentro de la misma escala. Esa es la alquimia emocional. Es lo que los antiguos maestros practicaban en su interior. Lejos del ojo público. Sabían que no puedes borrar una emoción o eliminar un pensamiento por la fuerza. Pero sí puedes transformarlo, elevar su frecuencia. Moverlo denso hacia un estado más sutil. Ahora hablemos de la vibración. Todo en el universo vibra. Desde los átomos en tu cuerpo hasta los planetas en órbita, todo está en movimiento. Nada está realmente quieto. Y la diferencia entre lo visible y lo invisible, entre materia y espíritu, radica en la velocidad de esa vibración. Piénsalo así. Una roca vibra despacio. Es densa, pesada. Un sonido vibra más rápido. La luz vibra aún más rápido.
Y el pensamiento aún más rápido que eso. La conciencia más rápido que todos ellos. Y mientras más alta es la vibración, más sutil y poderosa es la realidad que manifiesta. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que literalmente eres el resultado de la frecuencia en la que estás vibrando ahora mismo. Si tu vibración es baja, llena de pensamientos negativos, sentimientos de culpa, miedo, ira, tu realidad externa reflejará eso. Todo se sentirá más difícil, más pesado, los caminos se cierran, las relaciones se vuelven tóxicas, las oportunidades parecen desaparecer. Pero si elevas tu vibración con presencia, gratitud, amor, claridad, verdad interior, el mundo a tu alrededor comienza a responder diferente. Es como cambiar de estación en una radio. La frecuencia cambia y con ella también cambia el contenido que recibes. Transmutar entonces no se trata de cambiar quién eres, sino de cambiar el estado vibracional en el que operas. Es como subir la temperatura del corazón. Es alejarse del miedo y moverse hacia el amor. Es alejarse de la duda y avanzar hacia la confianza. Y aquí está la clave. Ese cambio no sucede mediante esfuerzo externo, sino mediante la conciencia, a través de pequeñas elecciones diarias, un silencio interior que eliges mantener. Un pensamiento negativo que decides observar en lugar de alimentar. Un perdón que ofreces, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. La verdadera alquimia, al final, no está en antiguos laboratorios con frascos y fórmulas. Está en tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Eres tú, a través de tu propia presencia, transmutando sombra en luz, miedo en coraje, ira en compasión. Y todo comienza con un pequeño paso. Reconocer que no estás atrapado en la polaridad. Eres el punto de conciencia que puede moverse entre los extremos. Eres el alquimista. Si entiendes que todo vibra, todo cambia, todo puede ser transmutado, entonces tal vez ahora puedas ver que incluso el concepto de propósito no es fijo. Porque si el universo está en constante movimiento, si tu conciencia siempre está evolucionando, entonces tu camino también necesita cambiar. Pero muchas personas todavía están atrapadas en la idea de que hay un solo propósito en la vida, como si fuera una misión inmutable que debes descubrir lo antes posible o de lo contrario habrás fracasado. Esa idea es uno de los mayores bloqueos espirituales de nuestro tiempo porque te paraliza. Te hace sentir que si aún no has encontrado el gran propósito, entonces estás atrasado, equivocado, perdido. Pero eso no es cierto. El verdadero propósito de la vida es el movimiento. Es el flujo. Es el aprendizaje que sucede con cada paso. Imagina esto. Tu viaje es como caminar por un camino lleno de pequeñas orbes luminosas dispersas a lo largo. Cada orbe representa un deseo, un sueño, una meta que te movió en algún momento de tu vida. De niño, tal vez fue el sueño de ser astronauta, o bailarina, o artista. En tu juventud, tal vez fue pasar el examen de ingreso a la universidad, ganar independencia, encontrar el amor verdadero. Y perseguías esas cosas. Lo diste todo. Cambiaste hábitos. Enfrentaste miedos hasta alcanzarlas. Y cuando lo hiciste, te diste cuenta que no era el final. Solo era otra orbe. Entonces apareció un nuevo llamado, un nuevo deseo que te jaló hacia otro tramo del camino. Y así ha sido para todos nosotros. Cada meta que alguna vez tuviste fue como una chispa que te hizo moverte. Y es ese movimiento el que impulsa la evolución. Lo que llamamos propósito es realmente la colección de esos movimientos, esas fases, esas transformaciones que atravesamos mientras perseguimos algo más grande, aunque no sepamos qué es ese algo más grande. El problema es cuando piensas que tienes que acertar en el primer intento. Cuando crees que hay solo un camino correcto.
Cuando empiezas a juzgar tus metas pasadas como una pérdida de tiempo. Pero ningún deseo verdadero es inútil. Ninguna búsqueda sincera es en vano. Aunque no te lleve a donde imaginaste, te llevará a donde necesitabas estar. El crecimiento espiritual no es una línea recta. Es una espiral. Revisitas temas, patrones, incluso sueños viejos, pero siempre con un nivel diferente de conciencia. Y eso es hermoso porque demuestra que estás avanzando. No estás estancado. Estás descubriéndote a ti mismo. Hermés Trismegisto, el padre del hermetismo, dijo: el camino revela al buscador. Eso significa que no necesitas saber quién eres para comenzar. Descubres quién eres mientras caminas. Y mientras caminas cambias. Y cuando cambias, tus sueños cambian, tus orbes cambian, y eso está bien. No hay contradicción en eso. Hay crecimiento. ¿Cuántas veces has querido algo con todo tu corazón y luego te diste cuenta de que ya no tenía sentido? Eso no es inconsistencia. Es una señal de que tu alma está actualizando sus códigos internos. Lo que quieres hoy es una extensión de quien eres hoy. Y quien eres hoy es mucho más que quien eras ayer. Así que no temas dejar una orbe atrás. No te sientas culpable por cambiar tu ruta. No pienses que perdiste el tiempo. Todo lo que has vivido hasta ahora fue preparación. Era como un sendero que solo se revela a medida que caminas. Cada paso ilumina el siguiente. Y si te detienes por miedo a cometer un error, el sendero desaparece porque solo se muestra a quienes se atreven a seguir adelante. Si ahora mismo sientes que estás sin dirección, sin propósito, inseguro de lo que quieres, quizá ese sea solo el espacio entre dos orbes. Un momento sagrado de silencio donde tu próximo deseo aún se está formando dentro de ti. Honra ese silencio. Es necesario. Es fértil. Ahí es donde lo nuevo comienza a vibrar. Tu misión no es encontrar la orbe perfecta. Es seguir buscando con conciencia, con verdad, con presencia. Y mientras más te alinees con quien realmente eres, no con quien el mundo espera que seas, más orbes correctas aparecerán, más se abrirá el camino y más clara será tu razón de estar aquí. No esperes una revelación final, como una señal que diga este es tu propósito. El universo no funciona así. Susurra, te empuja, te invita. Y cada vez que dices sí a un llamado verdadero, aunque no sepas a dónde lleva, el universo responde con más luz. La búsqueda misma es el despertar. Y cuando empiezas a reconocer este flujo inteligente que guía cada pequeña transformación en tu vida, te das cuenta de algo aún más profundo. Ninguna de estas leyes funciona de forma aislada. Aunque las estudiemos una por una, no están separadas. No están dispersas como piezas de un rompecabezas esperando ser armadas. Ya vienen conectadas, entrelazadas, integradas. Son como 7 hilos trenzados para formar una sola tela, el código fuente del universo mismo. En la práctica, esto significa que todo lo que sucede en tu vida está siendo movido simultáneamente por todas estas leyes al mismo tiempo. Aunque no lo notes, aunque nunca hayas oído hablar del hermetismo. El movimiento de tu mente, el desarrollo de tus experiencias, las emociones que sientes, los desafíos que surgen, las oportunidades que aparecen. Todo eso está siendo tejido por esta inteligencia invisible que opera a través de estas 7 fuerzas. Piensa en un instrumento musical como una guitarra. Las cuerdas son diferentes. Tienen grosores y sonidos únicos, pero es el conjunto completo el que crea la música. Una nota aislada no dice mucho. Pero cuando todas las cuerdas están afinadas y se tocan conscientemente, emerge una melodía. Así funcionan las leyes herméticas. Cada una revela un aspecto de la realidad.
Pero es en la unión de todas donde se revela la verdad. La ley del mentalismo es la estructura. Es la comprensión de que todo comienza en la mente. Todo, el universo entero, es un pensamiento vivo. Tu realidad está moldeada por la calidad de los pensamientos que cultivas. Eres como un programador trabajando con un lenguaje invisible. Tus pensamientos son código y el mundo responde a ese código sin cuestionar si eres consciente o no. La ley de correspondencia es el puente. Muestra que todo lo que está arriba tiene un reflejo abajo y todo lo que está afuera refleja lo que hay adentro. Por eso tu mundo externo es un espejo. Si estás en conflicto constante con otros, es porque llevas un campo interno de división. Si atraes personas que no te valoran, quizás tú no te estás valorando a ti mismo. El mundo exterior siempre te muestra cómo están las cosas dentro de ti. Este es el puente que nadie nos enseñó a cruzar. La ley de vibración es el movimiento. Nada está quieto. Ni siquiera lo que parece sólido o permanente. Todo vibra. Todo pulsa. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que dices genera una frecuencia. Y esa frecuencia atrae realidades semejantes. Cuando entiendes esto, empiezas a observar lo que sientes, lo que piensas, lo que consumes, porque todo eso influye en lo que manifiestas, aunque sea inconsciente. La ley de polaridad es la variación. Muestra que todo es dual. Luz y sombra, amor y miedo, alegría y tristeza. No son cosas separadas. Son extremos de la misma energía. La diferencia está en el grado, no en la naturaleza. La ira, por ejemplo, puede ser transmutada en coraje. El miedo puede convertirse en presencia. El caos puede reorganizarse en sabiduría. Cuando entiendes esta ley, dejas de pelear contra los extremos y comienzas a moverlos con conciencia. La ley del ritmo es el ciclo. Enseña que todo tiene mareas. Todo sube y baja. Todo respira. Si estás en un momento difícil, pasará. Porque el péndulo de la vida nunca se detiene. Pero el secreto no está en intentar controlar el movimiento. Está en aprender a surfearlo. Si sabes cuándo plantar, cuándo descansar, cuándo estar en silencio, cuándo actuar, dejas de ser víctima del ciclo y empiezas a bailar con él. La ley de causa y efecto es la cadena. Nada sucede por casualidad. Cada acción causa una reacción. Cada elección tiene una consecuencia. Todo lo que estás experimentando ahora fue creado en algún momento del pasado por una decisión, una palabra, un pensamiento, una vibración que vino de ti. Y esto aplica al pasado pero también al futuro. Lo que plantas hoy, inevitablemente lo cosecharás mañana. La elección es tuya y el resultado es inevitable. La ley del género es el principio de la creación, muestra que todo en el universo contiene lo masculino y lo femenino, y no estamos hablando del género biológico sino de cualidades energéticas. Lo masculino representa la acción, el enfoque, la dirección, lo femenino es la intuición, la recepción, la gestación. Todo proceso creativo necesita ambos aspectos, una idea debe ser recibida en lo femenino y luego ejecutada en lo masculino, un proyecto debe ser sentido en lo femenino y luego manifestado en lo masculino. Sin equilibrio entre estos dos aspectos, todo se siente incompleto. Y cuando comienzas a ver estas leyes no como reglas abstractas sino como mecanismos vivos que operan dentro de ti, empiezas a moverte con ellas, a navegar y a co-crear. Dejas de ser arrastrado por la vida y comienzas a surfear las olas del universo con más equilibrio, más conciencia y más ligereza. Porque aquí está la clave, o aprendes a usar estas leyes conscientemente, o serás arrastrado por ellas inconscientemente. No hay un punto intermedio, nunca dejan de operar. La diferencia está en si estás despierto o dormido, si estás creando o siendo llevado.
No existe un espacio neutral en el universo. Siempre estás vibrando algo, siempre manifestando algo. Y si no lo eliges conscientemente, algo o alguien más lo elegirá por ti, los medios, tus traumas, el sistema, tus miedos, tu pasado, todo eso puede programar tu mente si no tomas las riendas. Pero ahora que entiendes que todas estas leyes son en realidad una sola inteligencia en movimiento, puedes comenzar a usar este conocimiento como un verdadero mapa, como un manual oculto de la realidad, como el código fuente que gobierna todo, incluyéndote a ti. Ahora que hemos empezado a ver el universo como un campo unificado de leyes inteligentes que operan todo el tiempo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo vivir en armonía con todo esto? ¿Qué le sucede a alguien que despierta y comienza a reconocer las señales ocultas detrás de la realidad visible? Lo que ocurre es el nacimiento del iniciado. Un iniciado no es alguien que haya leído libros secretos o memorizado nombres misteriosos, sino alguien que dejó de pelear contra la vida y empezó a fluir con ella. El verdadero iniciado entiende algo que la mayoría ignora: no se trata de controlar el universo, sino de alinearse con él. Y eso lo cambia todo. Mira al nadador que se lanza a un río turbulento y trata de nadar contra la corriente, se agota rápido, se siente drenado y frustrado, y por más que luche es arrastrado por el agua. Pero el nadador que observa la dirección de la corriente, que entiende el ritmo del agua y se rinde al flujo, puede avanzar mucho más lejos con mucho menos esfuerzo. Él surfea, baila con el movimiento. El cabaloniano dice algo que pocos absorben: los maestros obedecen la ley en planos superiores y la gobiernan en los inferiores. ¿Qué significa eso? Que el verdadero poder no está en desafiar la estructura del universo, sino en entenderla tan profundamente que empieza a trabajar a tu favor. El maestro no pelea contra las mareas de la existencia, entiende los ciclos, lee las señales, ve lo invisible y actúa con precisión. Esa es la sabiduría en acción. En la práctica, esto se muestra en elecciones simples. Cuando aparece un desafío, el iniciado no pregunta ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino que intenta mostrarme esto. Cuando llega una fase difícil, no se desespera, se aquieta, respira y comprende que ese cambio es parte del ritmo, que puede atravesarlo. No reacciona automáticamente, responde conscientemente. Y esa sutil diferencia entre reaccionar y responder es un salto cuántico en el camino espiritual. Porque el iniciado sabe que cada evento de la vida lleva un código oculto, que cada persona que cruza su camino, cada pérdida, cada ganancia, cada silencio, es lenguaje, es simbólico. Y quienes han aprendido a leer esos símbolos ya no viven en piloto automático, sino en presencia y en alineación. Ahí es donde nace el verdadero poder. Porque, contrario a lo que nos enseñaron, el poder no consiste en controlar todo, sino en estar tan sintonizado con las leyes del todo que te vuelves uno con ellas. Y cuando eso sucede, comienzas a acceder a un flujo en la vida que parece mágico para quienes aún están dormidos. La gente nota que no te sacuden fácilmente, que cambias de dirección con facilidad, que no te pierdes en el drama, que no entras en pánico por los retrasos, porque entiendes que la vida no te está saboteando, te está moldeando. Y todo, absolutamente todo, tiene un propósito más profundo, incluso cuando ese propósito todavía no es visible. Eso es vivir como un iniciado, dejar de ahogarte en la resistencia interna y empezar a remar con el ritmo del universo. Pero ojo, esto no significa pasividad ni aceptar todo tal cual es. Al contrario, significa actuar con sabiduría, no con desesperación. Significa saber cuándo contenerse y cuándo avanzar, cuándo callar y cuándo hablar. El iniciado es como un director invisible que siente la sinfonía de la existencia y elige cada movimiento con precisión, porque ya no intenta forzar la realidad, sino que co-crea con ella. Y aquí está el detalle más poderoso: cuanto más te alineas con estas leyes,
más la vida comienza a darte respuestas inmediatas. ¿Conoces esa sensación de sincronicidad, de estar en el lugar correcto en el momento correcto, de decir algo y que luego ocurra, de pensar en alguien y que aparezca? Eso no es coincidencia, es alineación. Es el lenguaje vivo del todo respondiendo a tu vibración alineada. Y en ese estado, las cosas no son perfectas, pero sí más claras. Dejas de tratar de entender todo con la mente racional y empiezas a percibir con tu corazón despierto. Sientes el movimiento antes de que ocurra, intuyes la dirección antes de saber la razón, porque ya no estás separado del todo, eres el todo en forma de experiencia. Ese es el verdadero comienzo de la maestría, pero no una maestría que domina, sino una maestría que escucha, que siente, que colabora con la realidad. El iniciado no huye del dolor, entiende que incluso el dolor es un maestro. El iniciado no idolatra el éxito, sabe que el éxito también es una prueba. Vive con los pies en la tierra y el alma abierta, no es perfecto, pero es consciente. Y eso lo cambia todo, porque al final del día el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Pero, ¿de qué sirve conocer todo esto si no sabes cómo aplicarlo? El conocimiento por sí solo no cambia vidas, lo que transforma la realidad es cuando el conocimiento se vuelve acción. Y aquí es donde el Sibelian deja de ser un libro misterioso y se convierte en un mapa viviente capaz de reorganizar tu experiencia del mundo. Porque la verdad es simple, la realidad cambia cuando tú cambias, y cambias cuando empiezas a actuar en alineación con las leyes que gobiernan todo. No necesitas memorizar términos complejos ni entender filosofía profunda, solo necesitas observar con atención y comenzar a vivir diferente. El cabaloniano va directo al grano, no te da una religión ni dogmas, te da herramientas. Y ahora verás cómo cada una de ellas puede usarse en la vida diaria de manera práctica, simple y profundamente poderosa. Empecemos con el mentalismo, la primera ley, todo es mente. Entonces la pregunta es, ¿qué estás pensando ahora mismo? ¿Qué has estado alimentando dentro de tu cabeza todos los días? Porque tu mundo externo es un reflejo exacto de lo que vibras internamente, y ese reflejo nace de tu diálogo interno. ¿Te criticas o te elevas? ¿Te ves como víctima o como creador? ¿Imaginas lo peor o te permites visualizar lo mejor? La visualización, la afirmación y la conciencia del pensamiento son herramientas espirituales, no solo técnicas de autoayuda. Porque todo comienza en la mente invisible antes de hacerse visible en el mundo. La segunda ley es la correspondencia, como es arriba, es abajo. Suena poético, pero es extremadamente práctico. ¿Quieres entender tu vida? Observa la naturaleza, el día se convierte en noche, la marea sube y baja, el invierno siempre prepara el camino para la primavera. De la misma manera, tu alma también atraviesa ciclos, tu vida diaria responde a ritmos mayores. Puedes usar esta ley para traer armonía entre el caos interior y el cosmos exterior. Observa los patrones, ¿qué es lo que sigue fallando? ¿Qué se repite? ¿Qué fluye? El universo te da pistas todo el tiempo, solo necesitas aprender a leerlas. La tercera es la ley de vibración, todo vibra, todo emite una frecuencia. Y la pregunta que cambia todo es, ¿a qué frecuencia estás vibrando? ¿Estás vibrando culpa, miedo, carencia o estás vibrando presencia, gratitud, confianza? No puedes engañar esta ley, no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente sientes. Y elevar tu vibración es sencillo, respira profundo, camina descalzo sobre la tierra, siente gratitud sincera por el ahora, guarda silencio unos minutos, escucha música que te eleve, sonríe a alguien. Eso ya cambia tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad se realinea. La cuarta ley es la polaridad, todo es dual. El frío y el calor pertenecen a la misma línea,
solo en grados distintos. Lo mismo pasa con el miedo y el amor, el caos y el orden, la duda y la fe. Todo está en una escala, lo que significa que si estás en un extremo no necesitas cambiar tu naturaleza, solo ajustar el grado. Puedes tomar tu enojo y convertirlo en coraje, transformar la tristeza en introspección creativa, pasar del miedo al amor gradualmente, como ajustando el volumen de un control. La alquimia espiritual no se trata de eliminar emociones, sino de mover tu energía en la dirección correcta. La quinta ley es el ritmo, nada permanece igual, todo sube y baja, todo tiene ciclos, hay días de luz y días de sombra. Y saber esto te trae paz, porque cuando la marea está baja recordarás que volverá a subir, y cuando todo esté floreciendo, te mantendrás humilde sabiendo que el otoño siempre regresa. El secreto no es resistir las olas, sino aprender a surfearlas. En los días difíciles, haz una pausa, respira y confía, en los días buenos, sé agradecido, comparte y planta semillas. Esa es la sabiduría rítmica, es vivir en la sincronía del universo. La sexta ley es causa y efecto, nada ocurre por casualidad, cada acción genera una reacción, cada pensamiento crea un campo y cada intención moldea consecuencias. Así que si quieres cambiar tu cosecha, cambia la semilla. Cultiva pensamientos más conscientes, elige palabras con más presencia, actúa con mayor intención. Todo lo que haces, incluso lo que nadie ve, está construyendo tu mañana. No sirve de nada quejarse del destino si vives sin plantar conscientemente, el efecto es solo el espejo de la causa, y ese espejo nunca miente. La séptima y última ley es el género, todo contiene el principio masculino y femenino, y no hablamos de biología, sino de conciencia. El principio masculino es enfoque, decisión y acción, el principio femenino es intuición, receptividad y sensibilidad. Cuando esos dos aspectos están fuera de equilibrio, la vida se estanca, actúas demasiado sin escuchar a tu corazón o escuchas demasiado sin actuar. La verdadera creación solo ocurre cuando esos dos lados bailan juntos, equilibrando lógica y sentimiento, hacer y sentir, decidir e intuir. Eso es lo que activa tu poder para co-crear. Y aquí está el secreto que lo une todo, no tienes que hacerlo bien todo el tiempo, no tienes que ser perfecto, solo tienes que estar en alineación. Cuando comienzas a alinear tu vida con estas leyes, incluso imperfectamente, la realidad empieza a reorganizarse a tu alrededor porque el universo responde a la intención sincera, responde a la presencia, responde a la conciencia. Y eso es lo que hace que el cabaloniano sea tan poderoso. No es una fórmula mágica, es un recordatorio de lo que ya eres. Pero antes de que te vayas, algo importante te espera. Un video especial fue preparado cuidadosamente para ayudarte a profundizar aún más en todo lo que has comenzado a recordar aquí. Es como una continuación de este despertar, un siguiente paso en este viaje que ya ha comenzado dentro de ti y que ahora llama a más claridad, más presencia, más conciencia. Así que no cierres esta pestaña, no vuelvas a la distracción, solo haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora y allí te encontraré. Nos vemos al otro lado.